Historia macabra. Lo que pasó en la Misa del Gallo, 1847. Una Navidad que terminó en tragedia. Un viento helado sopla a través de las montañas de Puebla, mientras el sol del amanecer ilumina los restos ennegrecidos de la antigua iglesia de San Miguel de los Remedios. Es 28 de marzo de 2023, cuando la tierra tiembla en el centro de México. Un movimiento sísmico moderado que apenas merece mención en los noticieros nacionales. Pero para Elena Domínguez, arqueóloga de 37 años del Instituto Nacional de Antropología e Historia, este temblor revelará un secreto enterrado durante 176 años. Las grietas en el suelo del altar mayor, dañado durante el terremoto, han expuesto lo que parece ser una entrada a una cripta olvidada. Elena, descendiente de una de las familias más antiguas del pueblo, siente un escalofrío que no se debe al aire frío de la montaña mientras dirige a su equipo hacia el descubrimiento. La luz de sus linternas revela escalones desgastados que descienden hacia la oscuridad, donde nadie ha puesto pie desde mediados del siglo XIX. El aire está cargado de un olor penetrante, una mezcla de tierra húmeda, metal oxidado y algo más. Algo químico que no debería permanecer después de tanto tiempo. Al fondo de la escalera, la cámara subterránea se abre ante ellos como una boca oscura, revelando un tesoro olvidado. 600 monedas de oro español, 17 cálices de plata labrada del período colonial y algo mucho más perturbador. Una fila de cráneos con tonsura franciscana, sellados con cal, sus bocas abiertas en gritos silenciosos. Pero es un pequeño libro de cuero, protegido en una caja de metal herméticamente cerrada, lo que hace que Elena contenga la respiración. El diario personal del padre Eusebio Monterrubio, fechado diciembre de 1847, cuyas últimas entradas fueron escritas la víspera de Navidad. Elena abre cuidadosamente las páginas amarillentas y lee las primeras líneas escritas con una caligrafía meticulosa. He calculado las proporciones exactas. El sulfuro y el cloruro de mercurio producirán vapores suficientes para inmovilizar a todos los asistentes, sin que yo mismo sufra daño alguno si permanezco detrás del altar. Tomás ha instalado las cadenas en las puertas exteriores. Esta noche, mientras celebramos el nacimiento del Salvador, yo celebraré mi liberación de este miserable pueblo. El tesoro franciscano será finalmente mío. Un recorte de periódico amarillento cae del diario, el Diario de Puebla del 2 de enero de 1848. Trágico incendio durante la Misa del Gallo cobra 31 vidas en San Miguel de los Remedios. Las autoridades atribuyen el siniestro a velas caídas durante el pánico. El paradero del párroco Eusebio Monterrubio sigue siendo desconocido. Elena mira a sus colegas con una expresión de horror y asombro. Lo que parecía ser un simple trabajo de estabilización estructural ha destapado uno de los crímenes más escalofriantes y meticulosamente encubiertos de la historia de México. Si estás intrigado por verdades ocultas como esta, suscríbete y únete a nuestra comunidad para descubrir más secretos enterrados en las sombras de la historia. La iglesia de San Miguel de los Remedios se alza imponente sobre el pequeño pueblo del mismo nombre. Un monumento de piedra gris construido por misioneros franciscanos a principios del siglo XVII. Sus muros de 3 metros de espesor y sus contrafuertes masivos le dan un aspecto de fortaleza más que de lugar sagrado. Una impresión reforzada por su ubicación estratégica en lo alto de una colina que domina el valle circundante. Para los habitantes de San Miguel de los Remedios en 1847, la iglesia era el centro absoluto de la vida espiritual y social, especialmente para una comunidad aislada por las escarpadas montañas de la región central de Puebla. El padre Eusebio Monterrubio había llegado a la parroquia 12 años antes, enviado desde la capital del estado tras la muerte del anciano párroco anterior. Desde el principio, Monterrubio se había mostrado como un hombre de contrastes, severo en el púlpito pero generoso en privado. Exigente con las contribuciones de los feligreses, pero siempre dispuesto a embellecer la iglesia con nuevos ornamentos. A sus 53 años, era una figura imponente, con su cabello negro salpicado de canas
y sus ojos oscuros que parecían penetrar en los secretos de quienes se confesaban con él. A su lado, siempre estaba su sobrino, Tomás Aguirre, un hombre de 30 años conocido por su afición al aguardiente y su talento con los metales, quien servía como sacristán y ayudante general de la parroquia. La Misa del Gallo era el evento más importante del calendario religioso local, no solo por su significado espiritual, sino porque representaba uno de los pocos momentos del año en que todas las familias, incluso aquellas que vivían en los ranchos más alejados, se reunían en el pueblo. La noche del 24 de diciembre de 1847 se presentaba particularmente fría, con un viento cortante que bajaba desde las montañas y amenazaba con nieve. Los registros parroquiales, meticulosamente conservados por generaciones de sacerdotes, indicaban que 73 personas asistieron a la misa esa noche, un número excepcionalmente alto, considerando que México acababa de sufrir la humillante derrota en la guerra contra Estados Unidos, y muchos hombres jóvenes habían muerto o no habían regresado aún del frente. El interior de la iglesia estaba iluminado por docenas de velas y lámparas de aceite, creando un ambiente cálido y acogedor en contraste con la noche helada. El olor del incienso se mezclaba con el de la cera derretida, mientras los feligreses ocupaban los bancos de madera, ataviados con sus mejores ropas a pesar de la pobreza generalizada. Las familias Vázquez, Herrera, Domínguez y otras que habían habitado el valle por generaciones ocupaban las primeras filas, mientras que los trabajadores del campo y sirvientes se acomodaban en la parte posterior. A las 11:30 de la noche, el padre Monterrubio apareció en el altar, vestido con sus mejores ornamentos litúrgicos, una casulla de seda bordada con hilos de oro que brillaba a la luz de las velas. Su rostro mostraba una serenidad inusual, mientras comenzaba los ritos de la misa navideña, su voz resonando entre las antiguas paredes de piedra. Nadie notó que Tomás Aguirre se deslizaba silenciosamente fuera de la iglesia, justo después del comienzo de la ceremonia, ni vieron las pequeñas aberturas en el suelo cerca del altar, normalmente utilizadas para la ventilación, ahora conectadas a un elaborado sistema de conductos que llegaba hasta una cámara secreta bajo el altar mayor. Los primeros síntomas aparecieron aproximadamente 20 minutos después del inicio de la misa. Juana Méndez, una anciana de 72 años sentada en la tercera fila, comenzó a toser violentamente. Pronto, otros feligreses experimentaron una sensación de ardor en la garganta y dificultad para respirar. Un olor dulce pero con un toque sulfuroso comenzó a permear el aire. El pánico se desató cuando varias personas intentaron salir, solo para descubrir que las pesadas puertas de madera estaban aseguradas desde el exterior con cadenas que nunca antes habían estado allí. Mientras la congregación luchaba por encontrar una salida, el padre Monterrubio desapareció detrás del altar, supuestamente para buscar ayuda, pero en realidad para acceder a la cripta secreta a través de un pasaje oculto detrás del confesionario. Los vapores tóxicos, una mezcla letal de cloruro de mercurio y salitre, continuaron emanando de las rejillas de ventilación, provocando convulsiones y parálisis en los feligreses atrapados. Fue Miguel Vázquez, el herrero del pueblo, quien finalmente logró romper una de las ventanas altas con un candelabro pesado, permitiendo que algunos escaparan. Para cuando el amanecer iluminó la iglesia, 31 personas habían fallecido, sus cuerpos contorsionados en posiciones grotescas, mientras que otras 42 sobrevivieron con diversos grados de lesiones. El padre Monterrubio había desaparecido sin dejar rastro, al igual que su sobrino Tomás. Para la comunidad devastada, lo que comenzó como una celebración sagrada había terminado en una pesadilla incomprensible. Las autoridades llegaron 2 días después, encabezadas por el capitán Ramón Solís, un oficial militar convertido en jefe de policía después de la guerra. Su investigación fue sorprendentemente breve. Después de inspeccionar la escena durante apenas 3 horas, Solís declaró oficialmente que la tragedia había sido causada por un incendio accidental, probablemente iniciado por velas caídas durante un momento de pánico colectivo. No se mencionó el olor químico que persistía en el aire,
ni las cadenas en las puertas, ni las marcas de arrastre bajo el altar. El informe oficial, enviado al gobernador de Puebla y al obispo diocesano, calificó el incidente como un lamentable accidente y recomendó que la iglesia permaneciera cerrada temporalmente por razones de seguridad estructural. Los cuerpos de las víctimas fueron enterrados apresuradamente en una fosa común en el cementerio local, sin autopsia formal ni investigación adicional. Para los sobrevivientes, quedaba claro que algo siniestro había ocurrido, pero en un México debilitado por la guerra y amenazado por hambrunas y revueltas, sus voces fueron sistemáticamente silenciadas. La historia oficial se mantuvo inalterada durante décadas. Un trágico accidente en una noche santa, una desafortunada coincidencia que había cobrado 31 vidas inocentes. Los años pasaron, y las décadas se convirtieron en siglos. La iglesia de San Miguel de los Remedios permaneció cerrada durante casi 20 años antes de ser parcialmente restaurada y reabierta para servicios limitados en 1866. La comunidad, diezmada por la tragedia y posteriormente por la emigración, nunca recuperó completamente su vitalidad anterior. Cada Nochebuena, las familias de las víctimas encendían velas en el cementerio en lugar de asistir a la Misa del Gallo, una tradición silenciosa que persistió a través de generaciones sin explicaciones elaboradas. El encubrimiento fue meticuloso y multinivel. Primero, la intervención inmediata del capitán Solís, quien confiscó todos los testimonios iniciales y los reemplazó con declaraciones estandarizadas que mencionaban un incendio accidental. Luego, la participación activa de las autoridades eclesiásticas, evidenciada por una carta recientemente descubierta del obispo de Puebla al gobernador, fechada el 28 de diciembre de 1847. Es imperativo que este asunto se resuelva con la mayor discreción y rapidez. Cualquier sugerencia de circunstancias sospechosas podría incitar supersticiones y revueltas en una región ya inestable. Recomiendo enfáticamente que se mantenga la explicación del incendio accidental y se selle toda la documentación relacionada. El tercer nivel de encubrimiento involucró la destrucción sistemática de evidencia. Las notas originales del médico militar que examinó algunos de los cuerpos fueron quemadas, aunque una copia parcial sobrevivió en los archivos personales de un oficial subalterno. Los registros parroquiales de diciembre de 1847 fueron cuidadosamente alterados, con páginas enteras arrancadas y reemplazadas. Incluso el periódico local, que inicialmente había planteado preguntas sobre las circunstancias sospechosas, cambió repentinamente su narrativa después de una visita del gobernador a su editor. El único rastro tangible del padre Monterrubio apareció 3 meses después del incidente, cuando Tomás Aguirre fue visto en una taberna de Puebla gastando escudos de oro español, monedas que rara vez circulaban en la región. Interrogado brevemente por las autoridades locales, Tomás afirmó que el dinero provenía de una herencia familiar y fue liberado rápidamente sin mayor investigación. Un informe confidencial, archivado y olvidado durante más de un siglo en los registros militares, contenía notas fragmentarias de este interrogatorio, incluyendo una declaración incoherente de Tomás mientras estaba ebrio. Mi tío diseñó los gases. Dijo que nadie sospecharía. Todo el oro para nosotros. El documento fue marcado como delirante y sin valor evidencial por el oficial interrogador. Para las familias de las víctimas, la falta de clausura y justicia creó una herida generacional que nunca cicatrizó completamente. Los Vázquez, descendientes del herrero que había roto la ventana para permitir escapar a algunos feligreses, mantuvieron viva la historia verdadera a través de relatos orales transmitidos de padres a hijos. Los Herrera, que perdieron a 7 miembros de su familia esa noche, desarrollaron una desconfianza profunda hacia las autoridades eclesiásticas que persistió durante generaciones. Los Domínguez, una vez devotos católicos, se alejaron completamente de la Iglesia, una ruptura espiritual que marcó a la familia durante más de un siglo. El trauma colectivo se manifestó de diversas formas a lo largo de los años. El pueblo nunca volvió a celebrar la Misa del Gallo con el mismo fervor.
Las tasas de suicidio y alcoholismo aumentaron significativamente en las décadas posteriores al incidente. Un silencio pesado envolvía cualquier mención del accidente en conversaciones públicas, mientras que en privado, las historias se susurraban con una mezcla de miedo y rabia contenida. Un informe confidencial de un funcionario federal enviado a la región en 1912 notaba: existe en San Miguel de los Remedios una melancolía persistente que no he observado en otros pueblos similares. Los habitantes parecen cargar un peso invisible, particularmente evidente durante las festividades navideñas. Sugiero que cualquier iniciativa gubernamental en la región tome en cuenta esta peculiaridad psicológica colectiva. Mientras tanto, la figura del padre Monterrubio adquirió dimensiones casi míticas en el folclore local. Algunas versiones lo retrataban como un agente del diablo, otras como una víctima de fuerzas sobrenaturales que habían poseído la iglesia. Pocos consideraban la explicación más mundana y terrible, que había sido simplemente un hombre codicioso dispuesto a sacrificar a toda una comunidad por riqueza material. En cuanto a la iglesia misma, su estado de deterioro progresivo parecía reflejar el secreto oscuro que guardaba. A pesar de varios intentos de restauración completa a lo largo de los años, ninguno tuvo éxito. Los trabajadores reportaban accidentes inexplicables, herramientas que desaparecían y, en más de una ocasión, olores químicos extraños que emanaban del suelo cerca del altar, generalmente atribuidos a la imaginación o a filtraciones de gas natural. El último intento serio de renovación se abandonó en 1987, dejando el edificio en un estado de ruina parcial, utilizado solo ocasionalmente para servicios religiosos básicos. Durante casi 176 años, el secreto de la Misa del Gallo de 1847 permaneció enterrado bajo capas de encubrimiento institucional, trauma colectivo y el implacable paso del tiempo. Pero la verdad, como el vapor tóxico que una vez llenó la iglesia, encontraría eventualmente una manera de escapar a la superficie. Es 20 de abril de 2023, cuando la doctora Camila Herrera, química forense especializada en toxicología histórica, recibe una llamada urgente de Elena Domínguez. Las dos mujeres, aunque desconocidas entre sí hasta ese momento, comparten un vínculo invisible. Ambas descienden de familias presentes en la fatídica noche de 1847. Camila llega a San Miguel de los Remedios 2 días después, trayendo consigo equipos especializados para analizar residuos químicos centenarios. El hallazgo de la cripta y el diario del padre Monterrubio ha despertado el interés no solo científico, sino también personal de la investigadora de 45 años, cuyo tatarabuelo sobrevivió a la tragedia, pero quedó con secuelas respiratorias permanentes que eventualmente causaron su muerte prematura. Mientras Camila examina las vigas ennegrecidas de la iglesia y toma muestras del suelo bajo el altar, Miguel Vázquez, un historiador local de 38 años y descendiente directo del herrero que salvó a muchos esa noche, trabaja en los archivos municipales y familiares, buscando cualquier documento relacionado con el incidente. La tercera figura clave en esta investigación emergente es el padre Andrés Romo, un archivista del Vaticano de 52 años enviado por la Iglesia tras el descubrimiento inicial. A diferencia de sus predecesores que participaron en el encubrimiento, el padre Romo representa una nueva generación de clérigos comprometidos con la transparencia y la reconciliación con los errores históricos de la institución. Los 3 investigadores trabajan incansablemente durante semanas, cada uno aportando su experiencia única a la reconstrucción de los eventos. Camila confirma la presencia de residuos de cloruro de mercurio y compuestos basados en salitre en las muestras tomadas de las vigas y el suelo, sustancias imposibles de explicar por un simple incendio de velas. Miguel descubre en el ático de su abuela un diario perteneciente a su antepasado, con una entrada del 26 de diciembre de 1847 que había permanecido oculta durante generaciones. Romper esa ventana fue lo más difícil que he hecho en mi vida. El vidrio era grueso y mis manos sangraban, pero los gritos desde dentro me daban fuerzas.
Cuando finalmente creé una abertura suficiente, el olor que salió era como nada que haya experimentado antes. No fue fuego lo que mató a nuestra gente. Fue algo más siniestro, algo planeado. Vi las cadenas en las puertas, cadenas nuevas que yo mismo no había forjado. Alguien quería que todos muriéramos allí dentro. El padre Romo, mientras tanto, hace un descubrimiento inquietante en los archivos diocesanos de Puebla. Los cuadernos de latín del padre Monterrubio, aparentemente inofensivos estudios teológicos, contienen en sus márgenes notas detalladas sobre experimentos químicos, incluyendo fórmulas para crear gases tóxicos a partir de sustancias comúnmente disponibles en la época. Una anotación particularmente perturbadora, fechada octubre de 1847, menciona: el ratón expuesto al vapor perdió el conocimiento en 30 segundos. Parálisis completa en 2 minutos. Muerte en 7 minutos. La dosis para humanos debe calcularse proporcionalmente. A medida que los 3 investigadores comparten sus hallazgos, una imagen clara comienza a emerger. No fue un accidente ni una tragedia natural, sino un plan meticulosamente ejecutado por el padre Monterrubio para eliminar testigos mientras saqueaba un tesoro franciscano oculto bajo la iglesia. Tesoro cuya existencia él había descubierto a través de documentos antiguos en los archivos parroquiales. La investigación atrae la atención de medios nacionales e internacionales. Un equipo de televisión documenta el trabajo en curso, transmitiendo imágenes de la cripta recién descubierta y los artefactos recuperados. La historia de la masacre de la Misa del Gallo comienza a captar la imaginación pública, generando debates sobre la responsabilidad institucional y la justicia histórica. Para los descendientes de las víctimas, esta renovada atención representa la primera oportunidad real de conocer la verdad después de casi 2 siglos de silencio impuesto. Si historias como esta te importan, apoya nuestro canal para seguir descubriendo verdades ocultas que merecen ser contadas. A medida que la investigación avanza, los hallazgos se vuelven cada vez más perturbadores. Un radar de penetración terrestre revela espacios adicionales bajo el cementerio, lo que lleva a una cuidadosa excavación arqueológica. Lo que encuentran desafía incluso las teorías más oscuras. Una serie de túneles estrechos que conectan la cripta bajo el altar con una cámara más grande bajo el cementerio, donde se descubren 17 esqueletos adicionales, ninguno de los cuales corresponde a las víctimas conocidas de la tragedia de 1847. Los análisis forenses preliminares sugieren que estos restos son considerablemente más antiguos, posiblemente de finales del siglo XVIII, y todos muestran signos de tonsura franciscana. La doctora Herrera, examinando estos restos, identifica evidencia de trauma contundente en la base del cráneo de cada esqueleto, indicativo de ejecución. Esto sugiere una capa adicional de horror histórico. El tesoro que Monterrubio buscaba probablemente había sido ocultado por los propios franciscanos, quienes luego fueron eliminados para mantener el secreto. El diario del padre Monterrubio, ahora completamente traducido y analizado, revela un plan que se había desarrollado durante años. Monterrubio había llegado a San Miguel de los Remedios específicamente después de encontrar referencias al tesoro oculto en documentos antiguos, mientras trabajaba en los archivos diocesanos de Puebla. Durante 12 años, había buscado meticulosamente en la iglesia, encontrando finalmente indicios de la ubicación exacta en 1846. Sus notas detallaban cómo había experimentado durante meses con diferentes compuestos químicos, utilizando sus conocimientos de alquimia y química rudimentaria, hasta desarrollar una fórmula que podía incapacitar rápidamente a un gran número de personas sin dejar evidencia obvia de envenenamiento. La elección de la Misa del Gallo no fue accidental. Era la única ocasión en que prácticamente toda la comunidad estaría presente en la iglesia simultáneamente, eliminando así todos los testigos potenciales. Además, la hora tardía y el clima invernal asegurarían que cualquier sobreviviente tendría dificultades para buscar ayuda inmediata.
Particularmente escalofriante es la entrada del 23 de diciembre de 1847. Mañana por fin termina mi exilio en este páramo ignorante. He dedicado los mejores años de mi vida a esta búsqueda, soportando las confesiones mundanas de campesinos y las interminables procesiones y rituales. El tesoro franciscano, escondido de las autoridades durante la supresión de las órdenes religiosas, vale cada momento de esta farsa. Tomás ha preparado todo según mis instrucciones. Las cadenas están listas, los conductos instalados bajo el suelo del altar. He reservado una pequeña dosis de veneno más directo para cualquiera que muestre signos de recuperación demasiado rápida. Para cuando amanezca el día de Navidad, estaré camino a Veracruz con mi recompensa, y este miserable pueblo será solo un recuerdo desagradable. El equipo descubre también un libro de contabilidad previamente cifrado, ahora descifrado gracias a claves encontradas en los márgenes del diario de Monterrubio. Este documento lista envíos de reliquias y artefactos religiosos a coleccionistas en Veracruz y Madrid, fechados apenas días antes de la Navidad de 1847. Esto sugiere que Monterrubio ya había establecido una red de compradores para los objetos que planeaba robar, indicando un nivel de premeditación aún mayor. Las hojas de autopsia suprimidas, encontradas en un archivo militar olvidado, confirman que 10 de las víctimas presentaban heridas de arma blanca infligidas después de quedar incapacitadas por los vapores, contradiciendo directamente la narrativa oficial de muertes por asfixia durante un incendio accidental. Estas hojas, marcadas como clasificado por orden del obispo, habían sido completadas por un cirujano militar que inicialmente había sido llamado a la escena, pero luego fue retirado abruptamente de la investigación. Mientras la verdad emerge capa por capa, la pregunta más inquietante permanece: ¿qué pasó con el padre Eusebio Monterrubio y su sobrino Tomás Aguirre? La respuesta llega de una fuente inesperada: los archivos judiciales de la Inquisición española, una institución que técnicamente ya no existía en 1847, pero cuya influencia persistía en ciertos círculos eclesiásticos. Un documento fechado marzo de 1848 describe el interrogatorio de un sacerdote apóstata, capturado en Madrid mientras intentaba vender reliquias de origen cuestionable. Aunque el nombre está cuidadosamente tachado en todas las páginas, varios detalles coinciden perfectamente con Monterrubio: la edad, la descripción física y, lo más revelador, la mención de crímenes abominables cometidos en Nueva España durante una santa misa navideña. El documento concluye con una sentencia de muerte, ejecutada el 12 de abril de 1848. En cuanto a Tomás Aguirre, su destino fue igualmente sombrío, pero más prosaico. Registros policiales de Veracruz indican que un hombre que coincide con su descripción fue encontrado fatalmente apuñalado en una taberna portuaria en febrero de 1848, aparentemente después de una disputa por juego. Entre sus pertenencias se encontraron varias monedas de oro español y un pequeño cáliz de plata, objetos que fueron confiscados por las autoridades, pero nunca investigados en relación con los eventos de San Miguel de los Remedios. La historia completa que emerge es una de avaricia, traición y una frialdad calculadora que trasciende incluso las nociones más oscuras de maldad institucional. El padre Monterrubio, lejos de ser un agente de alguna conspiración eclesiástica mayor, había actuado principalmente por ambición personal, aunque había utilizado hábilmente los mecanismos de encubrimiento de la Iglesia y el Estado para facilitar su plan. Su fracaso no se debió a la intervención de la justicia, sino a la resistencia inesperada de personas comunes como Miguel Vázquez, el herrero, cuyo acto de valentía salvó a 42 almas que de otro modo habrían perecido junto con las 31 víctimas confirmadas. Para los descendientes de las víctimas y sobrevivientes, el descubrimiento de la verdad representa un momento de catarsis colectiva, una oportunidad para finalmente nombrar y comprender el horror que había definido silenciosamente su historia familiar durante generaciones. La revelación de la masacre de la Misa del Gallo
genera ondas expansivas que se extienden mucho más allá del pequeño pueblo de San Miguel de los Remedios. En junio de 2023, la Conferencia Episcopal Mexicana emite una declaración formal, reconociendo la tragedia y el subsiguiente encubrimiento, ofreciendo disculpas oficiales a los descendientes de las víctimas. El Vaticano sigue poco después con su propio comunicado, prometiendo transparencia total y cooperación con las investigaciones en curso. El gobierno mexicano, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, declara la iglesia y el área circundante como sitio histórico protegido, asignando fondos para su preservación y para la creación de un memorial dedicado a las víctimas. Se establece una comisión especial para examinar todos los aspectos del caso, incluyendo la responsabilidad institucional en el encubrimiento prolongado. A nivel legal, aunque los perpetradores directos llevan mucho tiempo fallecidos, la investigación se centra en el encubrimiento sistemático que siguió. Documentos desclasificados revelan que al menos 12 funcionarios gubernamentales y eclesiásticos participaron activamente en suprimir la verdad en las décadas posteriores al incidente. Para algunos, estos nombres representan ancestros respetados, cuya reputación ahora queda manchada por su complicidad. El impacto en la comunidad local es profundo y multifacético. Para muchos descendientes de las víctimas, la confirmación oficial de lo que sus familias habían sospechado durante generaciones trae un sentido de validación y clausura. María Vázquez, bisnieta del herrero que rompió la ventana, expresa este sentimiento durante una ceremonia conmemorativa. Durante casi 2 siglos, se nos dijo que estábamos locos, que eran supersticiones campesinas. Hoy, la verdad finalmente ha salido a la luz. Nuestros antepasados pueden descansar sabiendo que su historia ha sido escuchada. Para la iglesia local, el proceso de reconciliación es complejo y doloroso. El actual párroco de San Miguel, Padre Javier Morales, organiza una serie de servicios especiales dedicados a la memoria de las víctimas, incorporando elementos de sanación tradicional indígena junto con rituales católicos, reconociendo las raíces mixtas de la comunidad. La iglesia misma, parcialmente restaurada con fines de preservación histórica, ya no funciona como lugar de culto regular, sino como un espacio conmemorativo y educativo. El 22 de octubre de 2023, exactamente 176 años después de la tragedia, se inaugura un memorial permanente en el sitio. Una estructura moderna de cristal y acero se levanta junto a las ruinas preservadas de la antigua iglesia, albergando exhibiciones detalladas sobre los eventos de 1847, incluyendo reconstrucciones forenses, testimonios históricos y el diario original del padre Monterrubio. En el centro del memorial, 31 velas permanentemente encendidas representan a cada una de las víctimas, sus nombres grabados en una placa circular de bronce. Para los investigadores que destaparon la verdad, el caso representa tanto un triunfo profesional como un viaje personal. La doctora Camila Herrera publica un estudio revolucionario sobre toxicología histórica basado en sus hallazgos, estableciendo nuevos protocolos para la identificación de envenenamientos en restos arqueológicos. Miguel Vázquez completa un exhaustivo libro sobre la tragedia, combinando investigación histórica rigurosa con narrativas familiares preservadas oralmente durante generaciones. El padre Andrés Romo, profundamente afectado por lo que ha descubierto, se convierte en un defensor de la transparencia eclesiástica, estableciendo una iniciativa dentro del Vaticano dedicada a investigar y reconocer abusos históricos cometidos bajo el manto de la autoridad religiosa. Quizás el cambio más significativo ocurre en la propia comunidad de San Miguel de los Remedios. El silencio opresivo que había caracterizado al pueblo durante generaciones da paso a una nueva apertura. Las familias comienzan a compartir historias largo tiempo suprimidas, preservando la memoria de lo ocurrido no como un secreto vergonzoso, sino como un testamento a la resistencia y supervivencia comunitaria. La noche del 24 de diciembre de 2023, por primera vez en más de un siglo y medio, los residentes celebran una Misa del Gallo,
no en la antigua iglesia, sino en la plaza del pueblo, bajo las estrellas. Es un acto tanto de reclamación como de conmemoración. Una comunidad que finalmente puede enfrentar su pasado más oscuro y comenzar el verdadero proceso de sanación. Como señala la historiadora local Isabel Domínguez durante la ceremonia, lo que el padre Monterrubio nunca entendió es que nuestro verdadero tesoro nunca estuvo bajo el altar. Siempre ha sido nuestra capacidad de sobrevivir, de recordar y finalmente de sanar juntos. A medida que la primera luz del amanecer navideño ilumina las montañas de Puebla, los descendientes de aquellos que sobrevivieron a la masacre de 1847 se unen en un momento de silencio, honrando tanto a quienes perecieron como a quienes perseveraron para asegurar que la verdad, aunque tardía, finalmente saliera a la luz. Mientras las campanas de la nueva capilla del pueblo repican suavemente en la mañana fría, una sensación casi palpable de cierre histórico desciende sobre San Miguel de los Remedios. El legado de la tragedia de la Misa del Gallo de 1847 trasciende las fronteras del pequeño pueblo montañoso donde ocurrió. Se ha convertido en un caso de estudio sobre la persistencia de la memoria colectiva frente al encubrimiento institucional, sobre cómo las verdades suprimidas encuentran formas de emerger generaciones después. Para la comunidad académica, representa un hito en la arqueología forense y la historiografía, demostrando cómo las tecnologías modernas pueden iluminar crímenes históricos largo tiempo olvidados. Para la Iglesia Católica, forma parte de un proceso más amplio de reconocimiento y reconciliación con aspectos oscuros de su pasado institucional. Para las familias afectadas, significa la validación de narrativas transmitidas en susurros a través de generaciones, ahora confirmadas y documentadas para la posteridad. Sin embargo, quedan preguntas sin responder, enigmas que quizás nunca se resolverán completamente. ¿Actuó el padre Monterrubio completamente solo o tuvo cómplices adicionales dentro de la jerarquía eclesiástica? ¿Cómo adquirió un sacerdote rural conocimientos químicos suficientes para crear gases letales décadas antes de su uso en la guerra moderna? ¿Existieron otras víctimas de sus experimentos antes de la masacre final? Los investigadores continúan trabajando, conscientes de que cada respuesta tiende a generar nuevas preguntas. Mientras tanto, en un acto simbólico de remembranza y resiliencia, la comunidad ha establecido un ritual anual. Cada 24 de diciembre, al atardecer, los residentes caminan en procesión silenciosa desde el pueblo hasta el memorial, cada persona llevando una vela. 31 de estas velas, representando a las víctimas confirmadas, se colocan en nichos especiales dentro de la estructura conmemorativa, donde arderán toda la noche. Las demás velas permanecen con sus portadores durante una vigilia que dura hasta el amanecer, un recordatorio de cómo la luz de la verdad eventualmente disipa incluso las sombras más oscuras. En las palabras grabadas en la entrada del memorial, tomadas del diario de un sobreviviente anónimo, lo que fue enterrado en oscuridad ha sido desenterrado en luz. Lo que fue silenciado ahora habla. Lo que fue olvidado ahora es recordado. Para que nunca más la codicia de uno pueda destruir la fe de muchos. La historia de la Misa del Gallo de 1847 nos recuerda que no hay secreto tan profundamente enterrado que no pueda, eventualmente, encontrar su camino hacia la luz. Como las monedas de oro y los cálices de plata ocultos bajo el altar durante generaciones, la verdad tiene una cualidad perdurable que trasciende incluso los esfuerzos más determinados por suprimirla. Mientras el sol se pone sobre las montañas de Puebla, las velas brillan en el memorial, 31 luces que ya no representan solo tragedia, sino también testimonio del poder duradero de la memoria y la justicia, aunque tardía. Si esta historia te ha conmovido, comparte tus pensamientos y únete a nosotros para explorar más verdades históricas largo tiempo olvidadas.